Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar de puntos clave para verificar el cumplimiento en materia de PLD. A continuación, daré lectura a la semblanza de nuestra expositora. La contadora Ana Karen Huerta es egresada del Instituto Politécnico Nacional con especialidad en materia de prevención de lavado de dinero. Actualmente es socia de la firma Contafácil WW México, donde lideré a la división de PLD. Cuenta con una experiencia de 5 años en compliance en materia de PLD en los sectores como arrendamiento, outsourcing, inmobiliario, energético, donatarias. ¿Nos ayudan con sus micrófonos, por favor? Fintech, financieras y servicios profesionales. Es capacitador y expositor de los tópicos Introducción a PLD, Conoce tu nivel de riesgo, aspectos importantes de un manual de políticas y procedimientos, buena identificación del cliente y formación del oficial de cumplimiento. Es asesor de la elaboración de manuales de políticas y procedimientos, así como promotor activo de auditorías y diagnósticos para actividades vulnerables. Y es oficial de cumplimiento en múltiples organizaciones con facultades administrativas para el cumplimiento en materia del PLD. A continuación, nuestra contadora Ana Karen comenzará con el webinar. Por favor, pueden utilizar el chat para cualquier pregunta o si no al final de la sesión, igual realizar o formular sus preguntas por medio del chat o levantar la mano si surgiera alguna duda sobre el tema. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Vamos a empezar con nuestra sesión de puntos claves para verificar tu cumplimiento en materia de PLD. Como comentaba, voy a dar ciertos puntos para que todos estemos como que en la misma línea sobre los conceptos en materia de PLD para entrar a un ejemplo donde podemos identificar uno a uno cómo podemos saber si lo estamos haciendo de forma correcta o no. Si tienen alguna duda, como ya comentado, lo ponen en el chat o igual lo vamos viendo hasta el final en la sección de preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué veremos el día de hoy? Para empezar, se hablará sobre una introducción donde comentaremos por qué debemos de cumplir en materia de PLD y diré algunos conceptos sobre la materia. Vamos a hablar de cuáles son las obligaciones que debemos de tener en materia de PLD de acuerdo a la normatividad vigente y cuáles son los supervisores que regulan esta materia. Vamos a hablar sobre el compliance de PLD, que aquí es donde analizaremos cada uno cómo podremos ver nuestras operaciones para realizar una autoevaluación y el ejemplo que les comentaba. Y hasta el último haremos un pequeño resumen de cuáles son los puntos clave para verificar nuestro cumplimiento y saber cuál es el seguimiento que tenemos que dar. Entonces, para iniciar, ¿por qué deberíamos de cumplir en materia de PLD? Aquí, igual ya si quieren más adelante veremos si ya algunos de ustedes ya cumplen en la materia o apenas están empezando con este tema y quieren regularizarse o cosas así. Pero yo creo que el tema principal del PLD es que nadie, sea persona física o una empresa o una organización, nadie quiere estar involucrado en algún tema de lavado de dinero. Porque el tema del lavado de dinero se entiende que es un proceso mediante el cual se pretenden ocultar operaciones de actividades ilícitas dentro del sistema financiero. Y diríamos, ¿por qué nosotros tendríamos que tener algo relacionado en temas de lavado de dinero si tenemos toda nuestra operación pues al día, hacemos todo en orden, todas nuestras actividades son totalmente lícitas? Bueno, pues para eso nace el régimen de PLD, que es prevención del lavado de dinero, donde es un método enfocado principalmente a prevenir que las empresas sean utilizadas como un conducto para operar recursos que provengan de actividades ilícitas. Entonces, si nosotros cumplimos en esta materia, lo que vamos a ayudar a nuestras organizaciones es a blindar que todas nuestras actividades lícitas puedan estar 100% seguras que solo son de nuestros clientes, que todos tienen sus operaciones lícitas y que ninguno de estos lavadores, personas que se dedican a hacer actividades ilegales, pues puedan introducir su dinero a través de nosotros al sistema financiero mexicano. Entonces, entendiendo un poco el objetivo de eso, pues nosotros podríamos estar asegurando que
que podríamos informarle a la autoridad que todo nuestro dinero, nuestras actividades, podemos demostrar el origen de esos recursos. Pero entonces, ¿todas las empresas deberíamos de cumplir en materia de PLD? Aquí es el gran dilema, ¿no? Porque si nos ponemos al objetivo del PLD, pues sí, nadie quiere que está relacionado en un tema de lavado de dinero, pero pues la autoridad dice, no podemos obligar a todas las empresas a que cumplan en esta materia, porque de por sí ya tienen obligaciones fiscales, obligaciones en otros temas, que aún así sumarle la nueva normatividad de PLD, pues ya serían muchas cosas adicionales. Entonces, lo que hizo la actividad fue, yo voy a tipificar en la ley 16 actividades vulnerables. De estas 16 actividades vulnerables, que se las voy a leer rápidamente, mencionó que son las que él cree que son las que se puede lavar más fácil dinero o que los pueden utilizar para lavarlos, que es juegos con apuesta, concursos, sorteos, los que comercializan tarjetas de servicio, crédito prepago, los que emiten cheques de viajero, los que realizan préstamos, garantías o créditos que no son de ninguna institución financiera, los que comercializan metales preciosos, piedras preciosas y joyas, los que venden obras de arte, los notarios públicos, los que se dedican al servicio de construcción y desarrollador de inmuebles, los de servicios de blindaje, algunos servicios profesionales, el servicio de traslado custodia, la comercialización de vehículos nuevos usados, la recepción de donativos, el servicio de comercio exterior, el uso goce de bienes inmuebles y la última que es activos virtuales. Entonces, con esto, la autoridad nos dice que si nosotros llegamos a realizar una o más de estas actividades vulnerables, nos va a considerar como un sujeto obligado, donde nosotros tendremos que empezar a cumplir con ciertas obligaciones para que él pueda ver que nosotros estamos pues protegiendo o previniendo que nuestra empresa sea utilizada para introducir recursos de actividades ilícitas. Entonces, ¿cómo podríamos regular estas actividades vulnerables? Pues actualmente contamos con la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o como la llamamos la Ley FPRP o la Ley Antilavado. Esta ley entró en vigencia a partir del 1 de septiembre de 2013. Es la ley que regula los sujetos obligados en materia de PLD y es donde están las obligaciones que son preventivas que ayudan a combatir el lavado de dinero. Entonces, ahora sí, para ver cómo nosotros estamos cumpliendo, primero les voy a mencionar cuáles son las obligaciones en materia de PLD que deberíamos de cumplir. Entonces, si identificamos que realizamos una actividad vulnerable, lo primero que tenemos que hacer es darnos de alta en el padrón de PLD. Este padrón o portal de PLD es un portal exactito como el de las declaraciones fiscales, donde tenemos que sacar una alta, donde nosotros registramos todos nuestros datos y si realizamos una actividad vulnerable, tenemos que registrar esa actividad que estamos haciendo. También tenemos que presentar avisos o informes. Estos avisos serán una vez al mes cuando tengas operaciones o informes en ceros cuando no hayas realizado ninguna operación. También tendremos que identificar a nuestros clientes, porque como comentamos, el tema de prevención del lavado de dinero es para prevenir, pero en sí nunca vamos a estar 100% seguros o no vamos a tener ningún riesgo de que un cliente pueda estarnos utilizando. Por eso vamos a poner medidas preventivas, identificándolo como con algunos documentos, con información que nosotros vamos a confirmar que estos clientes pues sean clientes que hagan puras actividades lícitas. También tenemos que respetar la obligación de restricciones de efectivo, donde la autoridad nos pone un límite que de acuerdo a cada actividad vulnerable no puedes rebasar ese límite si no estarías incumpliendo en esa obligación. También hay que respetar umbrales, que estos umbrales son para identificar y mandar tus avisos, porque la autoridad como le interesa, esta normatividad le ayuda a hacer sus investigaciones, pues igual no va a querer o pedir que todas las empresas que se dedican a estas actividades les manden todas sus operaciones, solo algunas que también él considera que rebasando ese límite son importantes para él, que le pueda ayudar a sus investigaciones. También tenemos que cumplir con la obligación de elaborar un manual de políticas y procedimientos en materia de PLD, donde aquí ponemos todas estas reglas o nuestras guías de cómo vamos a cumplir en esta materia, donde coloquemos cada cuándo vamos a presentar los avisos, cuál va a ser nuestro umbral, qué documentos vamos a incluir en los expedientes de identificación de nuestros clientes, todo esto que va a ser el manual que nos puede pedir la autoridad en algún requerimiento.
También otra obligación es que contemos con un cuestionamiento de beneficiario controlador a nuestros clientes, donde nosotros, si algún cliente ya sea nuevo o que ya contamos con él, tenemos que cuestionarlo. Si él es el que, si nosotros le estamos vendiendo, no sé, una casa, nos dedicamos a vender un bien inmueble, pues si él es el que va a ser el beneficiario de ese bien o hay alguien más atrás de él, ¿no? Por ejemplo, si un señor, un papá o alguien le quiere comprar un departamento a su hija, el beneficiario controlador sería la hija, porque ella sería el último beneficiario de ese bien. Entonces, solo cuestionarlo si lo hay. Si dice, no, el bien inmueble es para mí, entonces solo se cuenta con un cuestionamiento, ya sea escrito o virtual, donde él menciona que no cuenta con ningún beneficiario controlador. Y por último, otra obligación es que todas las empresas que realizan actividad vulnerable deben de contar con un representante de cumplimiento. Este representante lo tiene que dar de alta en su portal una vez que ustedes ya se registraron. Se registraron en el portal y subieron sus actividades vulnerables, tienen que designar a este oficial. Y aquí es donde muchos han mencionado que ponen al contador o administrador o quien sea, ¿no? Pero tiene que contar con esa responsabilidad administrativa que será el que se encargará de verificar que todas estas obligaciones se están cumpliendo. Por eso no solo es subirlo y ya queda ahí en el portal. El oficial de cumplimiento o representante de cumplimiento tiene que aceptar su designación. También él con su firma electrónica, una vez que ya lo hayan asignado, tiene que entrar a su portal de PLD como oficial de cumplimiento y aceptar este cargo. Entonces, una vez conociendo todas estas obligaciones, lo que vamos a hacer ahorita es, bueno, ¿quién nos supervisa, no? ¿Quién va a supervisar que todas estas obligaciones se cumplan? La autoridad máxima en materia de PLD es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y en temas de actividades vulnerables, que son las que estamos viendo ahora, nuestro supervisor es el SAT. Y el SAT aquí menciona que fue la autoridad que se eligió porque ya nos tiene de cierta forma identificados con el RFC y todo el tema fiscal. Entonces, por eso para él fue más fácil crear un nuevo portal donde tiene la misma tecnología que ocupan para las declaraciones. Pero aquí en estos supervisores, también para confirmar que se lleve todo a cabo, está la unidad de inteligencia financiera. Esta no la coloco ni en autoridad ni supervisor, porque esta puede tener las funciones de ambas. Puede requerirnos en veces si es que hay alguna actividad ilícita, o también como supervisor, porque es quien le llegan también los avisos que hacemos de todas las operaciones y puede estar revisándolas. Y ahora sí, entonces, ¿cómo verificaríamos nuestro cumplimiento en materia de PLD? Este cumplimiento, primero teníamos que saber cuáles eran las obligaciones. Una vez que ya conocemos cuáles son, aquí yo digo que los primeros 3 puntos que debemos de hacer es conocer nuestra operación. Tu operación en que si yo me dedico al arrendamiento, pues saber cuáles son mis clientes, cuáles son el importe de mis rentas, cómo hago un proceso con un cliente nuevo, si se me desocupa un departamento, cómo hago ese trámite, cuando ya dejo un cliente y lo voy a cambiar, cuál es el proceso de todas mis operaciones que hago. Conociendo una vez la operación, vamos a llevar toda esa operación a identificar cuáles son las obligaciones que debemos de cumplir. En estas obligaciones de las anteriores que mencioné, tendríamos que ver cuáles son las que nos aplican, en qué montos o en qué límites tenemos para cumplir con esas obligaciones. Y ya que tenemos todo eso, realizamos una autoevaluación de nuestro cumplimiento, donde vamos a ir nosotros pues haciendo un checklist de toda obligación de registro y alta. Me dedico al arrendamiento, ya me registré, pues palomita. Si cumplo con mis expedientes de identificación y así ir evaluando qué es lo que he estado cumpliendo y qué no. Entonces, si lo vemos así, podríamos decir que es, pues de manera sencilla se ve un poco, ¿no? Pero no, si nos vamos a un ejemplo, que aquí es donde quiero ver un poco más en la realidad, ya cómo deberíamos de tomarlo en cuenta o considerar este cumplimiento. Por ejemplo, yo aquí tomé la fracción número 4, que es la fracción de servicios de mutuos, préstamos, créditos o garantías. Por ejemplo, la ley nos dice que se va a considerar como actividad vulnerable el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo, de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía por parte de sujetos distintos a las entidades financieras.
Entonces, si yo ya identifiqué que me dedico a esta actividad vulnerable o la he realizado o me dedico a otra cosa, pero sí he otorgado préstamos, ¿cuáles son los aspectos importantes que yo debería de verificar para ver si tengo que cumplir en esta materia? El primero es identificar nuestro acto o operación. Si decimos en este tema, porque hay facilidades o hay algunas opciones que la autoridad nos dice, si tú otorgas préstamos y perteneces a un grupo empresarial, pues también eres un sujeto obligado, porque no precisamente dice que tu actividad principal debe de ser que te dediques a otorgar préstamos, solo dice si la llegas a realizar. Puedes tener una actividad principal que sea completamente diferente, pero realizas una actividad vulnerable. Entonces, si ya identificamos nuestro acto de operación, será el primer punto. Después, verificar si tenemos el alta y registro, verificar cuáles son nuestros umbrales que nos aplican a nosotros, que es el de identificación, el de aviso y el de restricción de efectivo. Después, ver si tenemos la designación del oficial de cumplimiento. Y por último, identificar si tenemos una buena identificación del cliente o usuario. Igual, de la misma forma, para no dejarlo así tan general, tengo aquí desglosado uno por uno cada punto. En el acto u operación, en el tema de la fracción 4 de préstamos, se va a considerar la obligación de cumplir con la autoridad hasta el momento de la entrega de recursos o la firma del pagaré. Entonces, yo decía, tenemos que conocer nuestra operación, porque si otorgamos préstamos, tenemos préstamos con partes relacionadas o con otras empresas o con algún otro cliente y hacemos la transferencia como préstamo, desde ahí ya se identificó la obligación, porque la autoridad puede revisar nuestras facturas. Si cobramos facturas por intereses de esos préstamos, pues podría identificarnos y decir, bueno, ahora voy a verte a ti, dime si estás cumpliendo en materia de PLD, porque yo veo que de acuerdo a tu acto de operación, tenías esa obligación cuando diste la transferencia o cuando firmaron el contrato o el pagaré. Después, ¿cuáles son los umbrales que debemos de considerar? En temas de la fracción 4 de préstamos, el umbral de identificación para estas operaciones es siempre. Así nosotros realicemos préstamos desde $1, siempre tenemos que identificar a nuestro cliente, donde aquí vamos a hacerle un expediente que de acuerdo a la ley también hay ciertos documentos que debemos de cumplir. Nuestro umbral de aviso, de acuerdo a estos préstamos, va a ser hasta 1,605 UMAS, que corresponden a 143,840 pesos, que cuando nosotros decíamos, si nosotros ya identificamos que damos préstamos, pero a lo mejor todos nuestros préstamos son menos de 143,000. Bueno, a lo mejor no los voy a avisar todos, solo los que rebasen este umbral, porque ya sé cuál es el que me aplica. ¿Y cuál es nuestro umbral de restricción de efectivo? Nosotros ya sabemos que solo podemos aceptar hasta 287,680 pesos, que corresponden a 3,210 sumas. No podemos recibir una mayor cantidad a esto porque si no estaríamos incumpliendo nuestra obligación de respetar nuestros umbrales. Entonces, hasta aquí se podrá decir que deberíamos de tener en cuenta estos umbrales para poder cumplir con nuestra obligación. En el expediente de identificación que les comentaba, aquí deben de verificar cómo es que lo están haciendo. Uno, definir cuál será el objeto de identificación y conocer cuáles son los requisitos dependiendo del tipo de cliente o usuario. Porque aquí decimos, si ustedes tienen diferentes de clientes, hay diferentes documentos para cuando es persona física de nacionalidad mexicana o si es extranjero, persona moral igual de nacionalidad mexicana o extranjero, si es un fideicomiso. Tenemos que identificar cuáles son nuestros clientes que tenemos para saber cuáles documentos e información es la que le tenemos que solicitar. También tenemos que tener elaborados los formatos de identificación. Esto yo lo digo que es más fácil porque en el tema de cumplimiento de PLD, ustedes tienen que ir al día con su operación, ya sea administrativa, contable, fiscal, todos tienen que estar de la mano porque en este tema, como se piden cosas tan detalladas, es más fácil elaborar un formato y decir, esto cuando llega una persona física de nacionalidad mexicana es lo que le debemos de pedir, y cuando sea persona moral, esto otro. Entonces, eso nos va a ayudar a hacer más fácil las cosas. Y número 3, debemos de capacitar a los responsables del trato directo con los clientes, que en PLD se llama que es la primera línea de defensa para cumplir en esta materia, porque si nosotros nos dedicamos a otorgar préstamos y tenemos diferentes filtros para aceptar o otorgar un préstamo, un crédito,
Entonces, estas primeras personas que reciben la documentación, que verifican que tengan todo en orden, pues deben de saber qué es lo que debemos de necesitar pedir en temas de PLD. Y aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, en este formato de expediente de identificación son para personas físicas o personas morales solo de nacionalidad mexicana. Y como lo decía, hay cierta información que nos dice la ley que debemos de pedir que esté solo escrita, ¿no? Podemos pedirle el nombre, la fecha de nacimiento, el domicilio. Y aparte nos pide documentos para comprobar que esa información es correcta. E igual viene hasta acá abajo cuáles son los documentos que se necesitan por cada tipo de persona. Así sería más fácil y al momento de capacitar a estos responsables que están en la primera línea de defensa, ellos también van a saber qué es lo que tienen que pedir para integrar este expediente de identificación. También, aquí para hacer un resumen de entonces, ¿cuáles serían los puntos claves a considerar para verificar nuestro cumplimiento en materia de PLD? Entonces, una vez analizando como este sentido uno por uno los puntos que debemos de considerar, entonces el principal es conocer su operación. Al conocer ustedes su operación, pues van a saber cómo pueden implementar estas obligaciones, porque en materia de PLD, esta regulación es de manera informativa. La autoridad no nos pide pagar algo ni nada, solo que le informemos cómo es que estamos realizando nuestras operaciones, si es que somos sujetos obligados porque realizamos una actividad vulnerable. Entonces, si conocemos nuestra operación y capacitamos y sabemos cómo vamos a organizar a nuestro equipo de trabajo, pues va a ser más fácil cumplir con este tema de PLD. Entonces, si ustedes ya realizan sus operaciones, ya llevan su cumplimiento o apenas quieren empezar a cumplir porque saben que tienen que hacerlo, pueden realizar un diagnóstico. En este diagnóstico, ustedes pueden identificar desde el número 1, ¿no? La ley se creó o entró en vigor desde 2013, pero para el tema de actividades vulnerables, solo tiene, bueno, la autoridad puede regresarse hasta 5 años. Entonces, ahorita pueden hacer un diagnóstico. Si en estos 5 años que todavía es aplicable, ustedes tenían que darse de alta o mandar un aviso o mandar un informe. Con este diagnóstico analizan todas sus operaciones y de ahí podrán identificar si es que están haciendo algo que no debían de hacerlo o les faltó algo por presentar. Este diagnóstico les puede ayudar mucho, ya sea que no estén cumpliendo hasta el día de hoy o ya cumplen, porque igual también les va a dar la certeza de que si están haciendo todo conforme nos lo pide la ley, pues no van a tener ningún problema de, ya sea en primero, de evitar que la empresa sea utilizada como un conducto para lavar dinero de terceros y pues van a verificar que también no tendrán ningún problema con la autoridad. Entonces, también otro punto clave es que ustedes deben de identificar, medir e implementar si es que las cosas que están haciendo hasta ahora o que quieren hacer, pues tienen que ver que si son las adecuadas para que las puedan implementar. Porque una vez que inicien todo este cumplimiento en materia de PLD, pues se tienen que hacer de esa forma en caso de una revisión de la autoridad, un requerimiento, o si es que se cambian las personas del puesto de trabajo donde están, pues sea más fácil capacitarlos otra vez o que se siga cumpliendo como debe de hacer de acuerdo a lo que nos pide la autoridad. Y otro punto clave es que siempre debemos de considerar una mejora continua, porque en materia de PLD, este tema ha sido muy mencionado hoy en día porque van saliendo cada día más opciones o más delitos de temas de lavado de dinero que nosotros no podemos saber cuándo alguien pueda venir y utilizarnos a nosotros. Entonces, siempre tratar de asegurar lo que más se pueda la organización, poner controles, medidas que nos puedan ayudar a cumplirse con la autoridad, pero asegurar a nuestra organización que no va a tener ningún tema con este tema de lavado de dinero. También algo que no podemos olvidar aquí, que es muy importante en los puntos claves de saber qué es lo que estamos haciendo, y yo lo menciono mucho, no es como por preocuparlos o espantarlos, pero las multas en materia de PLD son muy altas, porque como comentaba al principio, el tema que quiere la autoridad con esta regulación es que le ayudemos o le facilitemos las investigaciones que ellos hacen.
porque si no lo hacemos, pues se puede decir que estamos impidiendo que a lo mejor se pueda detener a alguien que está realizando actividades ilícitas y por eso nos ponen unas multas tan grandes. Aquí la dividí en tres partes, que la multa más pequeña es de 17,376 hasta 173,760 a las personas que se atengan a cumplir los requerimientos de esta ley, ¿no? Si nos llegan a identificar y nos requieren, pues nos podrían multar por ese importe. También a las personas que incumplan con cualquiera de las obligaciones, bueno, del artículo 18, que son las que enlisté en un principio, por cada una nos pueden ir multando por estos importes. También para los que incumplan con la presentación de avisos en tiempo y forma, nos pueden multar por este importe y los que incumplan con la obligación de presentar avisos sin reunir los requisitos que nos pide la ley, también nos pueden multar por este importe. Entonces, estas multas son acumulativas. Nos pueden multar por cada una de la infracción que hayamos tenido. El segundo importe es de 173,760 hasta 868,800. Este importe solo aplica para las personas que incumplan las obligaciones de acuerdo a lo establecido de los servicios de fe pública, porque ellos deben de respetar un umbral de efectivo y no pueden realizar esas operaciones, si no, los estarían multando por esta cantidad. Y ya el último importe, que es de 868,800 a 5,647,200, nos pueden multar a las personas que omitan presentar los avisos que les correspondían de acuerdo a su actividad vulnerable o a cualquiera que rebase el umbral de restricción de efectivo conforme a su actividad. Entonces, aquí también en estas multas cabe mencionar que nos pueden multar por estos importes o en el caso de que omitamos avisos y esos avisos sean mayores al umbral de aviso o al importe de estas multas, nos pueden multar desde el 10% hasta el 100% total de la prestación que se otorgó. Entonces, creo que en este tema, y no sé si ustedes lo han visto, pero nosotros han llegado pues requerimientos donde tenemos multas que no se puede ni leer la cifra por el mismo tema, que se puede decir que van acumulando o piensan que como todavía la autoridad no nos tiene tan regulados, pues no nos va a identificar. Pero yo creo que ahorita el SAT lo que va a hacer y para 2022 van a poner más presión en este tema, ya que de todas las actividades vulnerables que se encuentran hoy en día, pues no está registrado ni un 20% de esas actividades. Entonces, por eso es mejor verificar si nosotros lo estamos haciendo bien desde ahora o si lo debemos de hacer, tratar de empezar a implementarlo para no caer en ninguna de estas situaciones. Como conclusión, creo que lo principal de verificar nuestro cumplimiento en materia de PLD es que nosotros pues queramos hacer las cosas de la forma correcta, ¿no? Si nuestras actividades son totalmente lícitas y no tenemos ningún problema con un tema de lavado de dinero, que es lo que todos hacemos hoy en día, solo salir a trabajar y hacer nuestro trabajo, pues obviamente queremos que la autoridad también lo vea así, ¿no? Entonces, al cumplir en materia de PLD, creo que nosotros estamos asegurando que nuestra empresa sigue siendo como nosotros la hacemos, totalmente lícita, cumplimos con nuestras obligaciones, cumplimos con la autoridad y nos preocupamos por que nuestra empresa no sea utilizada como un conducto para lavar dinero de personas que están ahí afuera, que nos quieren utilizar a nosotros como sus empresas para lavar su dinero. Entonces yo creo que poniendo todas estas medidas o políticas, vamos a evitar que nuestras empresas o nuestras organizaciones estén involucradas en un tema de estos de lavado de dinero y también lo más importante aquí, ¿no? Que las multas, que la autoridad no nos pueda venir a imponer alguna multa de eso porque nosotros ya nos prevenimos también en el tema interno para no caer en ninguna de estos supuestos. De todas formas, aquí les dejo mis datos por si alguien quiere contactarnos. Está mi correo y mi teléfono por si tienen alguna duda. Igual les contesto sin ningún problema. ¿Alguno de los participantes tendrá alguna pregunta o duda sobre el tema que la contadora Ana Karen nos acaba de mencionar? Hola, Ana Karen, buenas tardes. Tengo una pregunta. Bueno, si yo me dedico a la intermediación de inmuebles y solo realizo facturas por mis servicios,
pero no incluye nada de la venta, ¿debo cumplir en materia de PLD? Sí, bueno, depende. Si te dedicas a la intermediación, pero lo haces de forma regular o cotidiana, o sea, que sea tu actividad a lo que te dedicas, entonces sí, porque se podrá decir que es tu actividad que estás realizando. Y en la fracción 5 de construcción de desarrollador de inmuebles y de intermediación, así menciona a estas personas que solo son los intermediarios en conseguir a alguien que quiere comprar un bien y alguien que quiere venderlo, y aunque no estés en el tema de la protocolización o de la venta final del inmueble, solo debes de informar el importe de lo que tú hasta donde a ti te habían contratado. Se podrá decir que si te dicen un precio de venta y tú consigues un comprador por ese precio de venta, cuando ya ellos se quedan a cerrar el trato, tú hasta ahí cumpliste y solo informas eso a la autoridad, que ayudaste en un servicio de intermediación. Obviamente también hay umbrales que debes de considerar para poder cumplir con todas tus obligaciones que pide la autoridad. Pero igual puedes realizar un diagnóstico o una autoevaluación de las operaciones que has hecho, y si ninguna rebasa este umbral, pues no tendrás por qué cumplir. Pero si lo ha hecho, entonces considerar qué es lo que tienes que hacer y desde cuándo. Ah, perfecto. Ah, pues muchísimas gracias. Sí, sí, ya me quedó un poquito más claro. De nada. Igual, tengo la duda, ¿nos podrías compartir tu presentación? Claro que sí. Ah, pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? No creo que... Adelante. Creo que no, contadora, si quiere avanzamos. Tenemos también lo que es el diagnóstico en PLD con nuestro especialista, que es conocer si son sujetos obligados, identificar sus obligaciones, elaborar una matriz de riesgo, determinar su cumplimiento en materia de PLD a partir de los años 2013 al 2021, y lo que es el informe de la carta por medio de la carta de sugerencias para tener un plan de regularización ante estas contingencias que se puedan tener de ejercicios anteriores. Y como comentaba la contadora, esto no nos exime de que existan multas o algún requerimiento sorpresa que llegue por parte de la autoridad. Bien, pueden escanear por medio de su celular lo que es el código QR para tener un diagnóstico gratuito, rápido, y en el cual les pueden decir en qué estatus se encuentra su organización. No hay que olvidar que también como personas físicas que con actividades particulares que ya comentaba, también pueden correr el riesgo de ser susceptibles a estas operaciones. Está el código QR y también está la liga para que ustedes puedan accesar, y nuestro especialista se comunicará con ustedes para hacer este diagnóstico. Pues muchas gracias de antemano. Dejo el micrófono a nuestra contadora. Claro que sí. Pues muchas gracias a todos por su participación y su asistencia. Con gusto, Leonor, compartimos también la presentación, y cualquier duda, comentario nos pueden contactar, ya sea en los correos o en nuestras redes sociales. Muchas gracias.